título Héroes. El tema de esta noche lleva por título Héroes Anónimos. Héroes Anónimos. Y como dice la palabra de Dios, aquí se nos muestra que el rey Saúl tenía miedo. La mayoría se le había desertado. Y dice la Biblia que cuando faltó el valor en este rey, porque ya todos conocemos cómo él había desobedecido a la palabra de nuestro Dios, y dice la palabra que cuando le faltó el valor, dice que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Cuando vemos que el ejército de los filisteos era mayor en número, según nos muestra la palabra de Dios, Saúl tenía un grupo minoritario, pero a Saúl le faltó el valor porque se había apartado de los caminos del Señor. Como dice la palabra, el Espíritu de Dios ya no estaba en él, y un temor entonces se había apoderado del rey Saúl. Ahora, de esta manera, vamos a ver que Jonatán llama a su paje de armas. Era el escudero el que llevaba las armas de Jonatán, puesto que estos eran los únicos que tenían armas, puesto que los demás utilizaban herramientas de agricultura para poder defenderse. Y entonces encontramos que, según la palabra de nuestro Dios, aquí hay un hombre que es un héroe anónimo. No menciona el nombre de aquel paje de armas o aquel escudero que llevaba las armas de Jonatán, pero sí nos dice cosas muy interesantes. Que Jonatán, hijo de Saúl, dice la palabra del Señor, le había hablado a su criado que le traía las armas y le dijo: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Noten algo tremendo, cómo estos dos caballeros, estos dos hombres, iban a pasar a la guarnición de los filisteos. Si este hombre fuera un cobarde, le diría sencillamente a Jonatán: mira, no lo hagamos, puesto que nos van a matar. Somos dos contra esa gran multitud que son miles de soldados. Pero este hombre comprendió que a Dios, como dice la palabra más adelante, no le cuesta salvar con los muchos o con los pocos, según dice la palabra del Señor. Y la Biblia también nos dice cómo es la batalla del pueblo de Dios, y este héroe anónimo comprendió este principio fundamental, que también lo encontramos en el libro de Zacarías. Vamos a buscar Zacarías. Y vamos a buscar en el capítulo 4. Esto es muy importante. En Zacarías capítulo 4 se nos habla de principios importantes que debemos comprender nosotros como pueblo de Dios. Y según dice la palabra del Señor, y en el versículo 11 dice: lee más, y le dije: ¿qué significa estos olivos a la derecha del candelabro, a la izquierda? Y dice en el versículo 12, Zacarías 4:12, hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo por medio de los dos tubos de oro que vierten de sí aceite como oro? Pero desde antes Dios ya le había dicho el secreto de la victoria para el pueblo de Dios. Y como dice aquí entonces la palabra de Dios, y dice en el versículo 6, Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí encontramos lo que el simbolismo presenta, donde habla del olivo y es símbolo también de lo que Dios quiere para su pueblo.
el aceite que fluye a través de estos tubos hacia los candelabros, y de esta manera vemos la presencia de Dios y cómo Dios revela que la batalla no es ni con la espada, no es con el ejército, no es con la fuerza, sino con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este hombre, este héroe anónimo, comprendía más bien que para uno triunfar sobre los enemigos debía ir con fe. No tuvo temor de perder la vida. En 1 Samuel, el capítulo 14, se nos habla de que él siguió las órdenes que le dio Jonatán. Y dice también, según la misma Biblia, en 1 Samuel 14, versículo 1, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. O sea que Saúl estaba en un lugar cómodo, mientras que Jonatán salió de su zona de confort y fue justamente a la batalla contra los filisteos. ¿Y qué ocurrió? Entonces dice en el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con los muchos o con los pocos. De esta manera Dios nos muestra que no es difícil para él salvar con los muchos o con los pocos. Así también nosotros, cuando vemos la iglesia a nivel mundial, cuando vemos que somos un pueblo pequeño, como dice Lucas 12:32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Cuando vemos entonces que somos un grupo minoritario, cuando vemos que hay tantos desafíos por delante de nosotros y muchas personas dudan de si vamos a cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio, de ir y bautizar al que creyere y fuere bautizado y sea salvo. Muchos dudan de que realmente ese pueblo pequeño podrá, como dice Mateo 24 y el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos dudan, pero nosotros debemos ser como aquel paje de armas y como Jonatán, que dijo la célebre frase, a Dios no le cuesta salvar con los muchos o con los pocos. Dijo el versículo 8, en el versículo 7, perdón, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Así que este hombre, este héroe anónimo, que la Biblia no menciona su nombre, pero él fue confiando en la palabra del Señor. Él fue confiando en la palabra que Jonatán había dicho, que a Dios no le cuesta salvar con los muchos o con los pocos, según dice la palabra del Señor. Y así dice que él estaba con Jonatán para hacer su voluntad, que por supuesto era la voluntad de Dios. Dice en el versículo 8, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Qué fe tan maravillosa. Jonatán le pidió a Dios una señal y Dios le respondió. Jonatán era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que tenía un amor por Dios y por su causa. Y este paje de armas que subió con él, subió con tal fe que ambos, como dice la palabra del Señor, cuando la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios creyendo que Él galardona, que Él premia a los que le buscan, a los que actúan conforme a su fe, entonces Dios se manifiesta.
Tenemos que ir hacia adelante. Jonatán no vio el ejército derrotado todavía, pero Jonatán fue confiando en el Señor. Jonatán y su paje de armas eran una minoría, pero noten cómo Dios se manifiesta más adelante. Y dice entonces en el versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él lo mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló y hubo pues, gran consternación. ¿Quién hizo temblar la tierra? Fue Dios. Dios fue el que hizo temblar la tierra y hubo gran consternación entre los enemigos del pueblo de Dios. Así también, si hay dos hermanos consagrados a Dios, uno de ellos puede ser un héroe anónimo, puede ser que el principal salga a la luz, pero el héroe anónimo es el que está detrás de las bambalinas, moviendo todas las cosas y preparando el camino para que así pueda llegar el mensaje. De esta manera, cuando el pueblo de Dios sale y hace la obra de Dios, Dios hace temblar la tierra en un sentido espiritual. Nosotros podemos hacer temblar al mundo si nosotros predicamos con la unción del Espíritu Santo. De esta manera, este hombre hizo temblar, estos dos hombres hicieron temblar a la guarnición de los filisteos porque Dios estaba con ellos y Dios no iba a permitir que murieran, puesto que ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Esto fue para demostrarle a Saúl su cobardía en contraste con la valentía de Jonatán y aquel héroe anónimo que era su paje de armas. Vamos a hablar de otros héroes anónimos. Ahora vámonos al libro de Josué. Vamos a buscar en el libro de Josué. Vamos a hablar de otros héroes anónimos de la Biblia. Y en Josué, cuando habla acerca de los dos espías. Amén. Y dice así entonces la palabra de Dios. En Josué, en el capítulo, vamos a leer en el libro de Josué. Vamos a ver los que habían asignado para que fueran de cada tribu. Y desde antes, en Josué en el capítulo 3, dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Nota algo importante que nos muestra la Biblia, que el arca siempre iba por delante. El arca de Dios siempre iba por delante, según dice la palabra del Señor. Esto nos da una lección. Cada vez que vamos a avanzar, debemos ir hacia adelante. ¿Quiénes eran los que levantaban el arca? Eran los sacerdotes, eran los levitas los que iban adelante. Y Dios se manifestaba, porque donde estaba el arca representa el trono de Dios. Cuando el pueblo de Dios predica acerca del reino, cuando dice también en la oración, vénganos tu reino, es porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, lo que está escrito en la ley del reino de Dios. Esa ley está basada en los 10 mandamientos. Entonces, ahora volvamos al tema de Josué y vamos ahora al capítulo 2. Y dice así entonces la palabra del Señor: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí.
note lo que dicen estos espías. Ellos fueron a ese lugar. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada. Eran unas murallas infranqueables en aquel entonces. Era imposible para un ser humano y para los ejércitos de Israel derribar esas murallas. Eran tan grandes que habían espacio donde estaban también los arqueros, los flecheros, y podrían ser asesinados gran parte de los soldados del pueblo de Israel. Y sin embargo, encontramos aquí que ya Josué tenía un plan. El plan era enviar espías primero para ver el lugar. ¿Y cuál era el propósito de Dios al enviar a los espías? No solamente era para ver la ciudad. Dios sabía que en la ciudad de Jericó se iban a encontrar con Rahab. Rahab era una mujer ramera, según dice la palabra del Señor. Según los escritos rabínicos, dice que la mujer más linda, que una de las mujeres más hermosas que habla la Biblia era Rahab, que tan solo hablar de ella era hablar de una hermosura indescriptible. Pero como era una mujer sola, como era una mujer que no tenía marido, ella tenía que vivir precisamente de la prostitución. Ella no tenía otras opciones en ese lugar pagano. Era lo que ella conocía. Para esos paganos eso estaba bien. Pero ahora, a la casa de ella, cuando ella vio estos dos espías, de ella sabía que eran israelitas. Ella entonces dice la palabra que los escondió. ¿Qué habla la Biblia en la carta a los Hebreos acerca de Rahab? Vamos a buscar la cita a los Hebreos en el capítulo 11. Y dice así entonces la palabra de Dios, 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Estos espías fueron verdaderos héroes. Yo diría que eran evangelistas también. ¿Por qué? Porque ellos le hablaron también del evangelio de Cristo a esta mujer. Ellos le dijeron, esta ciudad va a ser destruida. ¿Qué es lo que dice el triple mensaje angélico en la palabra de Dios? El triple mensaje angélico dice, en el tercer mensaje dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, recibirá puro del cáliz de la ira de Dios. Justamente ellos llegaron y le hablaron a ella y le dieron una señal, porque ella sabía que la ciudad iba a ser destruida, porque ellos le dijeron esta ciudad va a ser destruida. Y ella entonces habló con ellos y dice así la palabra de Dios, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Más, dice, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de nosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, de vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora vemos entonces lo que dice ella, la petición de Rahab. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra,
y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Todos conocemos la historia, la señal que tuvo que poner Rahab para que no fuese destruida su casa. La señal fue colocar una cinta de color rojo, símbolo también de la sangre de Cristo. Era una señal antes de la destrucción de Jericó. Aunque ella vivía en los muros cayeron, pero hay restos arqueológicos de la casa de Rahab que permaneció intacta, tal cual lo dice la palabra de nuestro Dios. Estos son los héroes anónimos en el Antiguo Testamento. Pero ahora quisiera hablar acerca de los héroes anónimos en el tiempo final. Y dice aquí entonces, en el libro del conflicto de los siglos, bajo el título El mensaje final de Dios, cuando venga la lluvia tardía, este es el libro que estamos utilizando, el que usamos para la campaña del conflicto de los siglos en Panamá, la advertencia final. Y dice en la página 537, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico debe volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20. Dice la sierva: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Note lo que dice aquí el espíritu de profecía. Miles de personas. El pueblo de Dios para este tiempo final, según el triple mensaje angélico, para el tiempo final, cuando sea impuesta la marca de la bestia, será el pueblo de los 144,000 el que se le enfrente a este sistema que va a tomar el dominio y el control en el nuevo orden mundial. Pero el pueblo de Dios que sea fiel será ungido, será iluminado con el Espíritu Santo y habrán grandes milagros. Dice también aquí, Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer el fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. De esta manera entonces tenemos que estos mensajeros anónimos llevarán el mensaje y miles serán convertidos en un día, como dice el espíritu de profecía. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda e inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas, este libro que dice la profeta, con la lectura de este libro se convertirán miles en un día, el gran conflicto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes y la verdad aparecerá en toda su claridad. Y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coaligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará. Aquí dice un sinnúmero, en inglés dice un gran número de personas se alistará
en las filas del Señor. La cita original dice un gran número. Mis queridos hermanos y hermanas, si nosotros somos fieles, podemos ser contados entre esos héroes anónimos. Pero la profeta dice que si la iglesia no trabaja, si la iglesia no sale a predicar, tenemos que salir todos. La mayoría debemos testificarle a alguna persona, algún amigo, alguna amiga que tengas. Cuando vengas a la iglesia también debes hablarle a otras personas, invitar a otras personas, darle el mensaje a otros, sabiendo que aunque somos pocos, dice la palabra, como el paje de armas que escuchó el mensaje de Jonatán, a Dios no le cuesta salvar con los muchos o con los pocos. O podemos ser como aquellos 12 espías anónimos también, que fueron por fe y le hablaron a Rahab de la salvación. Y justamente Rahab es contada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ser un héroe anónimo por Cristo si tan solo tomas la decisión. ¿Cuántos anhelamos decirle, Señor, hazme un héroe anónimo? Quiero que el nombre de Cristo sea ensalzado. Juan el Bautista decía que a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Debemos ensalzar el nombre de Cristo, más de Cristo y menos de nosotros, para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántos queremos glorificar así el nombre de Dios, siendo sus héroes anónimos? Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén. Amén.